Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando. Estamos iniciando el segundo día de nuestra jornada espiritual. Eh, Hoy con un programa muy bueno, un programa muy interesante dedicado a nuestros presos y nuestras presas políticas en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Tenemos un programa muy interesante que estoy seguro les va a gustar, con la participación de artistas, como siempre, con la participación de testimonios de muchas organizaciones y de los diferentes países de la región, obviamente con la participación siempre de los queridos Padre Melo y Padre Chema, y además con un invitado muy especial el día de hoy, una persona que en Nicaragua representa un símbolo de lucha, un símbolo de cariño hacia el prójimo, cariño hacia todos los nicaragüenses, Monseñor Silvio Báez. Así que los invito a que se queden conectados todo el tiempo a esta gran jornada y espero que la disfruten como la disfrutaron el sábado pasado. Así que no tengo más que agregar, solamente darles la bienvenida nuevamente a los que nos están sintonizando en Centroamérica. Buenos días, los que están en Estados Unidos, en Europa, buenas tardes, y el resto del mundo, buenas noches. Así que a continuación los voy a dejar con las palabras del padre Melo, que nos va a a contextualizar un poco sobre lo que es el bicentenario en Centroamérica. Padre, un gran abrazo a la distancia y buenos días. Sí, hola amigos, hola amigas. Es es un enorme gusto poder compartir con ustedes una vez más. Me han pedido que hiciera una especie como de resumen de lo que platicamos la semana pasada desde la perspectiva centroamericana y en el marco de los 200 años de la firma de independencia que ocurrió el 15 de septiembre de 1821 en la Capitanía General de Guatemala, y que en su artículo introductorio se dice que se apura la firma del acta de independencia para prevenir que el pueblo se adelante a, a esta independencia, porque las consecuencias serían terribles. Esto es lo que recordamos hace apenas unos días con los 200 años de esa firma de independencia, y hacerlo ahora en este marco de una Centroamérica que está, bueno, en una situación de altísima crisis. Creo que es necesario. Si no tuviésemos situaciones políticas y económicas y ambientales que afectan frontalmente la vida de nuestro pueblo, el más pobre, seguramente no tendríamos esta ocasión. Penosamente nos vemos en la obligación de conjuntar miradas, de conjuntar voces, para que volvamos nuestra mirada hacia las víctimas. Y por eso estamos aquí, 200 años después. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de nuestra Centroamérica? En primer lugar, podemos decir que estamos con estados desestructurados, conducidos y al servicio de mafias, incluyendo el narcotráfico, pero también otros tráficos. La Centroamérica de hoy, 200 años después, sigue siendo la parcela con microestados, ya no solo expoliada por caudillos y transnacionales, sino con un modelo que la ha globalizado desde el extractivismo, desde la corrupción, desde la organización pandillera y la migración masiva y los autoritarismos, como es el caso de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua. Y la migración masiva, que ha roto sus tejidos sociales y profundiza la desintegración y la pérdida de identidad. 200 años después de aquella firma del acta de independencia a favor de unas élites, de conflictos pues entre élites, pero sin contar
con las poblaciones indígenas, con las poblaciones que fueron expoliadas por las élites. 200 años después podemos decir que tenemos una pandemia que ha destapado otras pandemias y otras epidemias. Ha destapado una crisis que se expresa en tres vertientes. La vertiente del modelo productor de desigualdades, por una parte. En segundo lugar, la vertiente que se sostiene en una propuesta de desarrollo basada en el extractivismo y que por lo tanto produce constante y permanente deterioro y destrucción ambiental y ecológica. Y la tercera vertiente es la vertiente de la ingobernabilidad, es decir, de estados que están conducidos por dictadores, por autoritaristas, por autoritarismo, por autócratas y que a final de cuentas genera diversos subproductos, esta crisis en sus tres vertientes. Una migración masiva, como ya dije, inundaciones y desastres. Interesante que uno pregunta, cuando vienen las lluvias, ¿cuáles son los peligros y cómo nos estamos preparando? El subproducto de la violencia, de la violación a los derechos humanos, incluso de elecciones controladas por las mismas personas y los mismos grupos que atentan contra la democracia. 200 años después vivimos bajo un terrorismo preventivo de Estado, como hemos dicho, o del puro terrorismo, como está ocurriendo actualmente en Nicaragua, pero también como ocurre en Honduras. Mantener con miedo, mantener con control a los sectores que pueden significar un riesgo o una amenaza a quienes controlan los dinamismos del Estado y de la economía. Podemos decir que nos encontramos en estados en donde estados que son conducidos por pactos de corruptos y por pactos de impunidad. Pacto de corruptos en Guatemala, un pacto político de impunidad en Honduras y por pacto de terroristas en el caso de Nicaragua. No se advierten ni una reactivación de la economía ni propuestas de integración que no sea el modelo de acumulación. Y las esperanzas en la renovación generacional de políticos, como en algún momento se esperó de El Salvador, se han esfumado. Y lo que tenemos es la renovación de autoritarismos. Los outsiders de los que hemos hablado, como se pudo esperar de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, como respuestas a las demandas de la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho, han sido un fiasco. Y lo que han venido es a reproducir de una manera más dramática, incluso cómica, los autoritarismos y las dictaduras. Pero también de igual manera, amigos y amigas, estamos en una Centroamérica donde se han reactivado las rebeldías y la resistencia a proyectos y a empresas extractivas. Son las resistencias, como nos recordaba el padre Chema la semana pasada, son las resistencias basadas en el amor y no en competir por poderes, porque desde nuestra fe cristiana, no es la lucha por el poder que nos conduce, sino la resistencia por el amor, para que se afiance el amor. Y esto es lo que creo yo que se está expresando en esta riqueza de los movimientos comunitarios, territoriales y feministas. Son movimientos con fuertes componentes juveniles y de las mujeres. De manera que nos encontramos con esta doble lucha de las mujeres en resistencia. Lucha por la vida, en el caso de Nicaragua es evidente, la organización de las madres por defender sus hijas, sus hijos, por defender la vida de la población, pero también la resistencia en defensa del agua y en contra de las empresas y de los proyectos extractivos. Es una lucha cuesta arriba, pero nos abre. Está una lucha en ciernes por un nuevo modelo que no esté basado en los autoritarismos ni esté basado en la élite, sino a partir de la construcción de propuestas desde la base. El asunto está cómo ensamblar, decíamos anteriormente, cómo ensamblar en esta Centroamérica
que tiene mucho que ver con la sobrevivencia, cómo ensamblar los conceptos de soberanía, el concepto de Estado, el concepto de poder, en medio de las angustias de la sociedad por sacar adelante su sobrevivencia cotidiana. La gente de Centroamérica lucha fundamentalmente por tener un empleo, porque no se les mate, luchan por defender la vida en lo cotidiano. En estas condiciones de sobrevivencia es muy complicado trabajar con propuestas en base a conceptos de soberanía y de un Estado alternativo. Sin embargo, desde aquí es donde tenemos que luchar, y esto que voy a decir desde mi punto de vista es muy importante. ¿Cómo combinar lo descartables de los que nos habla el Papa Francisco? ¿Cómo combinar los descartables en una alianza creativa con académicos, con investigadores, con profesionales, con líderes de sociedad civil, con líderes religiosos, para que podamos convocarnos hacia la construcción de un nuevo sujeto político y social para impulsar y articular propuestas nacionales con visión centroamericana? Porque algo que voy a decir, que digo que también me parece importante, es que desde los sectores oprimidos no estamos en un tiempo para optimismos, no es cierto, ni para pensar en triunfos a la vuelta de la esquina. Es un tiempo para saber pensar, para saber buscar y para saber acumular capacidades y fuerzas, y poder salir al paso, desde mi punto de vista, a tres tentaciones que tenemos en Centroamérica. Salir al paso de una primera tentación, que es querer cambios bruscos e inmediatos. Salir al paso a una segunda tentación, que es a huir, a escapar, a evadirnos, ya sea a través de las religiones superficiales o a través de las migraciones apuradas. Y cómo salir al paso a una tercera tentación, que es a quedarnos encerrados en nuestras propias burbujas, en nuestras propias iglesias, en nuestras propias organizaciones de sociedad civil, en nuestros propios grupos. Y desde el encierro es sobrevivir ante la avalancha de los autoritarismos. Y al final de cuentas, salir al paso a la gran tentación de quedarnos encerrados en nuestras propias parcelas nacionales. Por eso me parece a mí que es sumamente importante este tipo de encuentros que tenemos ahora, porque son encuentros con una visión centroamericana. Evidentemente, desde nuestras propias realidades parcelarias en Nicaragua, con la lucha ante esta tremenda dictadura, en lo mismo que en El Salvador, en Guatemala y aquí en Honduras. Pero, ¿cómo no quedarnos atrapados en nuestras parcelas locales y nacionales? Y cómo abrirnos hacia una propuesta y una visión centroamericana, con gente que trabaja en toda Centroamérica, con gente que convierte la tarea centroamericana como la gran tarea de nuestro periodo. ¿Seguimos en estas propuestas solamente en lo local y nacional, o nos abrimos hacia una propuesta centroamericana? Ese es el gran desafío para este tercer milenio. Después de haber cumplido el bicentenario, ¿cómo abrirnos a una visión y una lucha centroamericana para que el tercer milenio sea centroamericano y no sea seguir sumergidos en parcelas locales? La Centroamérica de hoy, con sus profundos desajustes y tejidos rotos, y de las poblaciones oprimidas y humilladas, nos mueve a misericordia y nos mueve hacia esa mirada regional centroamericana. Esos son nuestros grandes desafíos para que podamos hacer de esta centroamericana, de esta nuestra Centroamérica, con una mirada y con un sueño que sea hacia una Centroamérica libre de violencia, de corrupción, de impunidad y de desigualdades, una Centroamérica soberana ante las presiones de las multinacionales, y una Centroamérica independiente de la miseria, de la esclavitud, y en definitiva una Centroamérica que rompa con los autoritarismos y las dictaduras que tanto nos oprimen en este tiempo. Muchas gracias, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Muchas gracias, padre, por esas palabras.
Interesante lo que acaba de mencionar. Hacia el tercer milenio, definitivamente el objetivo debe ser buscar una Centroamérica unida, una Centroamérica sin corrupción, sin autoritarismos, como usted ya lo mencionó, pero me quedo con una de sus frases muy importantes, que es una Centroamérica en resistencia, pero una resistencia en el amor. Eso es lo que me queda a mí más grabado de todo lo que nos acaba de mencionar, así que muchas gracias nuevamente por sus palabras. A continuación, vamos a tener al señor Ricardo Baltodano. Él es del grupo de excarcelados de Nicaragua, el cual nos va a hablar acerca del contexto de los presos políticos en Nicaragua. Así que, don Ricardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta jornada. Un saludo a la distancia, un abrazo como nicaragüense, y lo dejo, tiene el auditorio con usted. Bien, leo esta cita de Isaías 10:1-4. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su vida, que todavía su mano está extendida. Todavía el furor del Ortega Murillismo en Nicaragua tiene su mano extendida hacia miles de ciudadanos que hoy sufren persecución, exilio y muerte. Ese proceso lo viven de manera muy intensa nuestros hermanos que guardan prisión en las cárceles de Nicaragua. Esa prisión en las cárceles de Nicaragua que es tremendamente aflictiva por las pésimas condiciones carcelarias y por la deshumanización de los dirigentes de este gobierno y de los dirigentes de este sistema carcelario, ha provocado pues una permanente crisis que pone en peligro la integridad física, moral y la vida de los más de 150 prisioneros políticos que tenemos en las ergástulas de Nicaragua. Esos 150 presos políticos los podríamos dividirlos metodológicamente únicamente en dos grupos. Aquellos que están distribuidos en las diferentes cárceles, digamos, junto con el resto de presos comunes, llamados así, y un grupo que hace unos 3 meses fue capturado y que está recluido de manera aislada en las cárceles del Chipote. Ambos grupos de manera transversal sufren malos tratos, humillaciones, irrespeto a su vida y a su pensamiento. Nos encontramos, ¿verdad?, pésima atención médica para todos, lo que se agrava precisamente con aquellos que tienen mayor edad. En este último grupo hay una prevalencia de un sector de presos políticos mayores de 40 y hasta 50 años, y tenemos hasta de 70, que provoca que los riesgos para su vida sean mayores. Y la dictadura ha variado de modalidades. Hoy, con este último grupo de presos políticos, prevalece la política del aislamiento, la política de no permitirles el ingreso de alimentos proveídos por la familia, la política de no permitirles tener una sábana, una frazada, la política de no tener visitas programadas. O sea, pues, que al terror y el maltrato acumulado, el respeto a la integridad física, los golpes y las patadas que se le brindan a los presos políticos en todas las celdas de Nicaragua, ahora se suma una política especialmente prohibida por las Naciones Unidas y las reglas Nelson Mandela, que prohíben el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado,
y el castigo por la vía de no permitir ingreso de alimentos a los presos políticos. A ese nivel de barbarie hemos llegado y que se expresa entre otros en la negativa de que los presos cuando se les muere un familiar puedan visitar a sus madres recién muertas, o como el caso último de el hermano preso político Max Jerez, que se le pidió a la dictadura que le diera salida para despedirse de su madre, no lo hizo y tampoco permitió la presencia de Max en el entierro. Esa política se ha cumplido y la han aplicado con más de 15 presos políticos desde que comenzó esta barbarie que vivimos en Nicaragua. En Nicaragua estamos en una situación de barbarie y en eso quiero ser enfático. Los modelos dictatoriales camuflados que podríamos hablar en Honduras, en Nicaragua se presentan de manera descarnada y brutal. Jamás los nicaragüenses pensamos que este grupo llegaría a tanto y a superar las propias políticas represivas del somocismo. Por eso apelamos y llamamos a todos los centroamericanos, ¿verdad? A que nos ayuden, a que recen por nosotros y que nos den fuerza para poder resistir esta dramática y trágica situación en la que nos encontramos. También este régimen ha dejado que la pandemia haga y deshaga. No hay cuarentena, no hay políticas de vacunación lo suficientemente ágiles. Ahorita hay un esfuerzo que comienza hoy, que llega ya un poco tardío, porque ya tenemos miles de muertos que no son reconocidos por ellos, que son asociados al COVID, porque tampoco el gobierno acepta la causa de la muerte de los mismos, y que también azota pues a toda la sociedad, a los familiares de los presos políticos y a los propios presos políticos, que algunos de ellos fueron incluso beneficiados con medidas cautelares al comprobarse que la dictadura no estaba tomando las medidas de protección ante el COVID para estos presos en Nicaragua. Entonces, es esa situación, ese contexto de terror, de persecución que vivimos en las calles, de maltrato que se vive dentro de las cárceles de Nicaragua, es un contexto que exige del mundo entero ayudar a Nicaragua a salir de esta situación, a empujar el diálogo, a empujar las negociaciones, a empujar procesos que nos permitan encontrar un camino y una salida a esta situación tan terrible que vivimos los nicaragüenses. En ese sentido, quiero finalmente poner como ejemplo la muerte de la mamá de Max Jerez, de la señora Mesa, la muerte de Patricio Sevilla, escarcelado el día de ayer, la muerte de la madre de Brian Cornejo, la muerte de don Gregorio Reyes hace meses también, la muerte de la madre de Chester Membreño, otro preso que tampoco tuvo oportunidades de salir a despedirse de su padre ya en el cementerio, y de Roger Espinosa Mente, que también pasó por una situación similar. Ese es el nivel de deshumanización y de brutalidad que estamos enfrentando los nicaragüenses, y pedimos a todos rezar por Nicaragua, pedirle a Dios por Nicaragua y darnos fuerza por Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por ponernos en contexto la situación actual de los presos políticos en nuestro país. Definitivamente la dictadura llegó a niveles peores que los niveles del somocismo, y solamente quisiera agradecerles por darnos esta información, por explicarles a nuestros hermanos en Centroamérica y en el resto de los países que nos sintonizan cuál es la situación actual de nuestros presos políticos y cuál es la situación de inhumanidad y de barbarie, como usted bien lo ha mencionado, de la dictadura hacia los presos políticos nicaragüenses.
y me atrevería a decir que en general hacia todo el país con las cero políticas de cuidado con la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, don Ricardo. A continuación vamos a tener el primer evento cultural de la jornada. Los vamos a dejar con el canto de la artista nicaragüense Cecia Ubao. Hola amigas y amigos, soy Cecia Ubao. Muchas gracias por la invitación a sumarme a esta jornada. Me uno en oración y meditación por la libertad de Nicaragua y de todos los países de Centroamérica y el mundo que viven diferentes tipos de injusticias. Corazón de paloma, corazón, volaste por el arco, volaste por el arco volcánico. Corazón a la aurora, corazón, no escucho ya tu llanto, no escucho ya tu llanto volcánico. Allá vas por lo que prometiste, por lo que te prometiste, un animal al amor. Allá vas aleteando el día y la noche, flor de una sola noche volcánica. Corazón de paloma, corazón, silencio y admirando, silencio y admirando tu vuelo. Me despido con esta canción para todas, para todos, todas las personas comprometidas por un mundo mejor. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de sapollón. Hay una risa de niña en la cara silvestre que juega a la montaña donde siembra la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón, y se saben los secretos de la luna con el sol para luego compartirlos con los nietos que tienen hoy. Ay, ha vivido de pie entre tormentas luchando por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan a
corazón, gritan alto, yo soy libre como maritos en flor, y con valentía enfrentan lo que conocen y lo que no. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Esta fue Cecia Ubao desde Nicaragua. A los que nos acaban de sintonizar y se acaban de unir a la transmisión, les damos la bienvenida al segundo día de esta jornada espiritual, hoy dedicada a nuestros presos políticos bajo el lema El clamor tras los barrotes. A continuación vamos a tener el testimonio del Comité de Presos Políticos de Nicaragua titulado Las rejas no callarán. De un secuestrador político. Por eso denuncio todos los atropellos y violaciones a nuestros derechos. Se nos ha negado el derecho a la salud pública, el derecho a la educación y sobre todo a ellos como secuestrados el derecho a la libertad, a la libre expresión. Somos víctimas de tantas violaciones en los diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua, incluyendo la Modelo, donde se encuentra recluido mi hermano y muchos de los secuestrados políticos que hoy se encuentran bajo ese secuestro por parte de la dictadura. Ellos son víctimas directas de este régimen. Por eso vengo denunciando y pidiendo a todos los organismos a que se sumen a nuestra lucha, a pedir la liberación de todos nuestros secuestrados políticos. Somos víctimas de tantos atropellos y asedios por parte de esta dictadura. Libertad para todos los secuestrados políticos, libertad para Nicaragua. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Que viva! Vamos a tener a continuación a Hansi Mariela con un testimonio. Ella pertenece a la Asociación de Familiares de Presos Políticos de Nicaragua. Soy hermana del preso político Brian Kessler Alemán. Sigo haciendo la denuncia, ya que aún hasta el momento a mi hermano se le niega brindarle atención médica y pase de tratamiento. Se ha hablado con el jefe de galería Ever Girón y el director del sistema penitenciario y no quieren trasladar a mi hermano a un centro hospitalario. Mi hermano presenta síntomas de COVID y tiene una diarrea, ya un mes con esa diarrea. Mi hermano se está deshidratando, está muriendo dentro de las mazmorras de los Ortega Murillo. Exijo la libertad de todos nuestros presos políticos y de Nicaragua entera. Viva Nicaragua libre, fuera la dictadura Ortega Murillo. Y a continuación también de la Asociación de Familiares de Presos Políticos de Nicaragua vamos a tener el testimonio de Scarlett Narváez. Soy Scarlett Narváez Marenco, esposa del secuestrado político Ernesto Antonio Ramírez García, secuestrado el 16 de mayo del 2019. Actualmente tiene 28 meses de estar secuestrado, se encuentra en celdas de máxima seguridad conocida como el Infiernillo. Lo que a su vez él está en constantes violaciones de sus derechos humanos, ya que en las celdas que se encuentran son reducidas, no hay luz, queda completamente en la oscuridad, no tiene comunicación absolutamente con nadie, él se encuentra solo, prácticamente lo tienen aislado. No le dejan pasar lo que es un lapicero, cuaderno, para que él pueda tener una distracción. Incluso tiene cámaras que lo vigilan las 24 horas del día, lo que eso es una violación a su privacidad. Por eso, ¿verdad? Hoy estamos como familiares diciéndole a los nicaragüenses que no seamos indiferentes, que no esperemos que sea un familiar de nosotros el que está pasando por estas circunstancias, no esperemos que sea un hijo, que sea un esposo, para tomar conciencia de todo lo que está sucediendo. Aparte de que ellos se encuentran en una vulnerabilidad porque están propuestos a todas las enfermedades, incluso hasta el coronavirus. Por eso también le pedimos a la comunidad internacional
que adopte todas las medidas que estén a su alcance para que le exija a este régimen la liberación inmediata sin condiciones de todas y todos los presos políticos, para que cumpla con los acuerdos firmados en marzo del 2019 que hasta la fecha no los ha cumplido. Libertad para todos y todos los presos políticos. ¡Viva Nicaragua libre! Libertad para todos nuestros presos políticos y, como decía Scarlett, por favor no seamos indiferentes ante lo que está sucediendo en Nicaragua, ante la situación de nuestros presos y también ante la situación de los presos políticos en nuestra región centroamericana, en nuestros países hermanos y en el mundo en general. A continuación vamos a tener la participación de Rafa Millán y Mar Dialero de España. Ellos son de la sección ecuménica de reflexión y solidaridad desde el sufismo Islam. Los dejamos con ellos. Háblanos de la paz y la espiritualidad. ¿Cómo Así se de repente. relacionan así las dos? Pues desde una perspectiva espiritual, para mí la paz no puede darse sin justicia. Las dos tienen que ir juntas. ¿Qué es justicia? Que cada cosa ocupe su justo lugar o su justa medida, que cada cosa esté en su sitio. Como siempre decimos, la vida espiritual, y esto se ve especialmente claro en el sufismo, tiene que ver con el realismo. El realismo es, como siempre, en mi dinámica habitual, cómo se relacionan de manera adecuada las partes con el todo, cada uno de los elementos de un sistema entre sí y con una totalidad mayor en que quedan subsumidos y que les dota de sentido. De tal manera que si algo está fuera de lugar, es imposible llegar a la paz. Y esto sería tanto en la paz individual, como se ve cada día en terapia, como en la paz social o colectiva. No puede darse una sin la otra. Por eso en ocasiones tengo alguna crítica con el pacifismo, porque puede ser hacer de la paz un ídolo. La paz es el objetivo prioritario que tenemos que conseguir todos los seres humanos y cada vez está más claro desde una perspectiva planetaria global y yo diría que también individual, por lo que yo veo en terapia, que tenemos que buscar pacificarnos. Pero no podemos hacer de eso un ídolo, paz a toda costa, porque entonces podríamos tolerar tremendas injusticias que en ocasiones requieren de una acción concreta y una acción pacífica, por supuesto. Así es, muy interesante también cómo se ha utilizado la palabra paz en nuestra tradición y nuestras tradiciones, ¿no? Porque tanto Jesús decía que había que saludar diciendo la paz. Yo recuerdo Francisco de Asís insistía mucho, que era un gran imitador de Jesucristo, ¿no? Insistía mucho en eso, en la necesidad de saludar dando la paz. Y la palabra es salam en árabe, shalom en hebreo, para insistir en que uno debe buscar al otro o realizar el encuentro con la otra persona, siempre teniendo esa paz como intención de apertura, ¿no? En ese encuentro pacífico como intención de apertura, que implica también ser capaz como de abrirse a escuchar al otro, ¿no? Y esto tendría también que ver con todo esto que mencionamos. Sí, con esta palabra que hoy en día está tan manoseada que sería la tolerancia e incluso yo diría más aún el respeto y, como tú dices, la apertura al otro. Sí, para mí sería como colocar cada cosa en su sitio, ¿no? Como estos puzzles o estas piezas o en el Tetris, que cuando las piezas encajan bien en su sitio desaparecen las líneas. Eso sería la paz, ¿no? Entonces tenemos que encajar cada pieza en su sitio en nuestra vida armónicamente, dar su justa medida y su derecho a cada uno de los aspectos de nuestra vida, lo material, por supuesto, lo emocional, lo social, lo espiritual, y que cada cosa ocupe su lugar armónicamente, ¿no? Se me olvidó antes esta palabra, es esencial, en una relación armónica con el todo, y entonces alcanzamos, como esas piezas de Tetris que desaparecen, esa paz. Así es. Y nada, queremos enviar un saludo a Nicaragua y a Cecilia, a través de la cual hemos realizado este vídeo, este audio, y desearos esa paz dentro de vuestra vida y esa paz pues dentro también de la vida social. Y para meter nuestra cuñita de publicidad, también la paz es la unión de psicología y espiritualidad, como nuestra intención y nuestro canal de YouTube de Mardía Herrero y mío, Rafa Millán. Muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias a Mardía y a Rafa hasta España. Abrazos y abrazos a Cecilia también por haber hecho posible la participación de ellos. A continuación, vamos a tener un testimonio desde Honduras de Johnny Salgado. Él es un expreso político que fue detenido arbitrariamente y fue injustamente acusado en el marco de la crisis postelectoral en Honduras en el año 2017. Johnny Andrés Salgado.
Me capturaron ellos, me metieron 4 meses injustamente sin saber por qué me acusaban a mí. Me tiraron 4 meses, 4 días preso en el presidio sin saber por qué me tenían ahí ellos. Pues ellos me hicieron un informe, ellos que como que yo andaba un arma. Y yo les dije a ellos, mire que yo nunca he andado arma, les digo yo. Si así, que hasta miedo les tengo, le digo yo. No, me dije que esta te la vamos a poner a vos, porque vos sos el único que te agarramos, me dijo. Ellos, va, como ellos son la policía y uno que va a ser uno. Pues luego ellos me hicieron en todo el informe, me hicieron el informe, me pusieron esa escopeta y ese escudo ahí. Yo pido justicia para que se haga, porque sí necesito que se aclare todo, porque tal vez yo nunca he cometido nada y volver a ir a parar de vuelta allá es feo. A continuación vamos a tener un nuevo testimonio. Esta vez es la esposa de Jairo Lenín Centeno y del grupo de secuestrados políticos en Nicaragua también. Buenos días. Soy la esposa del preso político Jairo Lenín Centeno Río, de la ciudad de León. Mi esposo fue capturado la primera ocasión el 14 de septiembre del 2018. Luego fue liberado en diciembre del 2019. Estuvo detenido prácticamente 18 meses la primera ocasión. Luego nosotros fuimos víctimas de asedio, de acoso, de vigilancia continua. Bueno, lo liberaron, pero en sí la policía nunca dejó de hostigarnos. Posteriormente fue capturado el 17 de octubre del año pasado. Va a cumplir un año nuevamente capturado mi esposo y está en el sistema penitenciario de Chinandega, donde ha sido víctima de abuso, de maltrato. Actualmente en la celda que se encuentra hay 27 personas juntos, 27 reos comunes. No tienen espacio ni para caminar, no tienen espacio donde dormir. Prácticamente están uno encima de otro y pues le hacen dizque una atención médica. A raíz de todo esto, él ahora es hipertenso, él tiene problemas de presión arterial. Y hay ciertos funcionarios, que hasta los puedo mencionar con nombre, que le han hecho agresiones verbales, uno de ellos, uno de apellido Manzanares, otro de nombre Máximo, le ha dicho que lo que se merece es que lo vayamos a recoger al cementerio que está cerca ahí del sistema penitenciario. Con este Máximo una vez hubo un problema donde él reclamó una comida que nosotros le llevamos a mediodía y eran las 7 de la noche y aún no se la pasaban. Él empezó a golpear la puerta y la verja para que le dieran la comida que le habíamos llevado y él más bien lo agredió verbalmente, ¿verdad? Y así pues esto no para, aunque ellos digan que están bien, las agresiones, la violencia siempre está presente. Gracias. El clamor tras los barrotes, el nombre de nuestra jornada el día de hoy dedicada a nuestros presos políticos en Nicaragua, en nuestra región centroamericana y en el mundo entero. Vamos a continuar con la participación de la Organización de Víctimas de Abril. Aquí los dejamos con su testimonio. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por la fortaleza que nos ha dado hasta el día de hoy para seguir resistiendo, para seguir luchando por la libertad de nuestros presos políticos, asimismo a los organizadores de esta jornada espiritual mundial, a los laicos religiosos
que nos acompañan y que han sido un pilar fundamental para darnos energía y seguir adelante. Soy tío del preso político Jaime Navarrete, que es el preso que tiene 3 años y 3 meses de estar secuestrado en las cárceles de esta dictadura, sufriendo los vejámenes más crueles que pueda imaginarse el ser humano. Al igual que los 33 presos políticos que se encuentran en el Chipote, Jaime está sufriendo el saqueo, el robo y la manipulación antihigiénica de sus alimentos. Jaime también le ha sido privado de toda literatura, de todo papel que pueda estar ocupada su mente. Está sufriendo vejámenes psicológicos, pero aún así Jaime desde la cárcel está resistiendo. Jaime le manda un mensaje a todos los nicaragüenses y a la comunidad internacional que no nos dejen solos. Jaime está cada vez más fuerte, más fortalecido y con la esperanza de que nosotros acá afuera sabremos hacer lo que nos corresponde, como es seguir presionando por la liberación inmediata de todos ellos. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Jaime Navarrete, libertad para Nicaragua entera. Muchas gracias. Libertad y libertad para todos los presos en todos los países del mundo. A continuación vamos a tener desde El Salvador el testimonio de Zoila Mengíbar. Pues el día 22 de julio, alrededor de las 3:20 de la tarde, mi hermana mayor que yo recibió un mensaje a través de WhatsApp de Violeta, cabal tipo 3:20 de la tarde, donde dice: la policía me ha detenido, dice. Prácticamente me estaban esperando, dice. Solo le dijeron de que ella les preguntó qué pasaba, que pues sí, nada, sin mediar nada, y le dijeron los policías que era un registro administrativo rutinario, que las acompañara. Nosotros llegamos ahí como a las 6 de la tarde y ahí nos encontramos con el abogado de ella y no lo habían dejado entrar. Lo dejaron entrar a las 5 horas después. Nosotros con ella no hemos tenido contacto, no nos han permitido, excepto el día lunes, este día lunes 13 de septiembre, tuvimos contacto virtual ahí en los juzgados porque como familia pusimos una queja judicial en el juzgado quinto de vigilancia penitenciaria. Logramos que la viera el neumólogo una vez por semana porque padece de los bronquios. Entonces, la resolución de ese día de la audiencia es que nos van a permitir verla este lunes, ya sea en forma presencial o virtual. Nosotros vamos a ir, otra hermana y yo vamos a, pero nosotros contacto con ella no hemos tenido así físico, ¿no? Es diferente estar ante una pantalla de la fiscalía aquí a decir, miren, no, pero no hemos tenido contacto real. Lo que sí dijo que había tenido una infección intestinal porque tuvieron 2 días sin agua potable, sin agua apta para el consumo, pues, para tomar. Desde el 28 hasta ahí, 28 de julio. Entonces nosotros siempre estamos muy atentos a los medicamentos porque ella toma varios medicamentos. Eso fue el testimonio de Zoila Mengíbar desde El Salvador. Definitivamente un testimonio que bien pudiera ser el testimonio de cualquier otro familiar de preso político en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala o en cualquier otro país del mundo. Ahora vamos a tener el testimonio de Adelino desde Guatemala. Soy Avelino Chupcal, expreso político del estado de Guatemala. Fui detenido un 4 de febrero del año 2017, pero salí absuelto
un 26 de abril del 2019, que al final la sala de apelación, ¿verdad?, determinó y reafirmó la sentencia del tribunal de alto riesgo, ¿verdad?, el que conoció mi proceso de judicialización, ¿verdad?, por la empresa bananera de Izabal. Estos casos, ¿verdad?, lo que llamamos una persecución política contra personas, hombres y mujeres que han interlocutado, que han mediado conflictos en el país, ¿verdad?, un conflicto estructural, un conflicto histórico. Sin embargo, el Estado de Guatemala o la institucionalidad, ¿verdad?, competentes para resolver las demandas de las comunidades, como que sí no les parezca cuando debatís, cuando discutís, cuando tratás de buscar la manera, cómo vayas buscando esa justicia, esa igualdad, ¿verdad?, en los territorios, en el país, ¿verdad? Y se nos cae una persecución judicial como la que viví en ese entonces. Ese fue Adelino desde Guatemala, y a continuación nuevamente vamos a tener un testimonio desde Nicaragua, en este caso Yolanda Sánchez de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Hola, buenos días. Mi nombre es Yolanda Sánchez. Soy excarcelada política y defensora de derechos humanos. Pertenezco a la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN. En abril de 2018 salí a protestar, alzando mi voz contra el régimen Ortega Murillo. El día 12 de julio fui secuestrada por la Policía Nacional en la ciudad de Managua, siendo víctima de torturas físicas y psicológicas en la estación de auxilio judicial, conocido como el Chipote Viejo. A lo largo de 6 días fui trasladada al sistema penitenciario de mujeres, EPIM, conocido como La Esperanza, donde estuve 7 meses detenida, llevando procesos viciados, manipulados totalmente por el régimen, alejada de nuestra familia y sufriendo una detención ilegal e injusta. Es por ello que hoy en día nuestra organización estamos comprometida con la justicia hacia las víctimas, que exista un proceso de reparación, garantías de no repetición y derecho a la verdad, libertad para los presos políticos, retorno seguro para los exiliados, justicia para los asesinados y justicia verdadera y plena para Nicaragua. Esas fueron las palabras de Yolanda, justicia para todos, ¿verdad? Vamos a continuar también ahora con las palabras de Pinita Gurdián. Pinita Gurdián es madre y es abuela de Ana Vigil y de Tamara Dávila, 2 mujeres nicaragüenses, líderes en sus organizaciones de oposición en contra de la dictadura nicaragüense. Dejamos ahora con ustedes las palabras de Pinita Gurdián. El día de hoy deseo unirme a esta gran jornada de oración por Nicaragua, donde más de 130 personas han sido privadas de libertad y castigadas por levantar su voz de protesta por tanta injusticia y atropello en nuestra patria, apresadas por no ser indiferentes ante el dolor de sus hermanos y hermanas. Muchas de estas personas, entre ellas mi hija y mi nieta, sufren de aislamiento total en celdas pequeñísimas, sin poderse cubrir del frío por no contar con una frazada, con una sábana o con una almohada, con luces encendidas todo el tiempo, donde no pueden distinguir el día de la noche.
con interrogatorios constantes y pérdidas exageradas de peso corporal, condiciones verdaderamente inhumanas. Por eso te pido, Señor, que atiendas nuestras súplicas, para que con tu divina intervención cese esta pesadilla, que esta pesadilla llegue a su fin, para que haya justicia, para que venga la paz, para que todos los presos y presas políticas sean liberadas, para que tu amor y tu ternura las acompañe en su soledad y en sus horas de angustia y de incertidumbre, para que se sientan cubiertas con el manto de Santísima Madre, que al lado de la cruz vivió en carne propia tu dolor y tu angustia. Líbranos, Señor, de la tentación de olvidarnos, de desentendernos del dolor de nuestros hermanos y hermanas. Líbranos, Señor, de la indiferencia, el peor pecado de nuestro tiempo. La indiferencia, bien lo decía Pinita Gurdián, no debemos de ser indiferentes ante lo que están sucediendo en Nicaragua, en Centroamérica y en el mundo con los presos políticos. A continuación, tengo el honor y tengo el gusto de presentar a una persona que en Nicaragua es querido por todos, es una persona que siempre ha estado al lado de los más necesitados, es una persona que siempre ha demostrado tener una convicción de amor, de justicia y de libertad por Nicaragua, y una persona que no necesita mayor introducción, así que los dejo ahora con las palabras de Monseñor Silvio Báez. Monseñor, bienvenido, un gran abrazo, así que lo dejo con nuestros participantes. Gracias, César. Buenas tardes a todos. Agradezco de corazón la invitación de los organizadores de esta jornada espiritual a participar en ella. Desde la perspectiva centroamericana en que se ha enmarcado esta actividad, yo me hago presente desde mi país, que en este momento sufre una situación extremadamente grave, que va más allá de lo social, de lo político y de lo económico. Es una gravísima crisis humanitaria. En Centroamérica hay problemas de todo tipo. Sin embargo, la situación en Nicaragua alcanza unos niveles estructurales de irracionalidad, de violencia y de maldad que han sobrepasado toda imaginación. Nicaragua es un país secuestrado en este momento por una cúpula en el poder, una sociedad maltratada de mil maneras, incluida la pandemia, y en donde hay personas concretas que en modo especial han sido privadas de su libertad, han sido despojadas de sus derechos y silenciadas por la fuerza, ya sea en el exilio o aún de una forma más dolorosa, injustamente encarceladas. Y la jornada de hoy, dedicada especialmente a la solidaridad y el recuerdo de las personas que han sido injustamente encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, nos lleva a definir, en cierta manera, el sistema que en este momento impera en Nicaragua como un sistema de crueldad. Se podría definir de muchas maneras, utilizando conceptos de las ciencias sociales y políticas, pero yo creo que el adjetivo cruel es el que mejor define en este momento el modo en que se ejerce el poder en Nicaragua. Es un régimen de crueldad. Todos tenemos muy fresca la experiencia de la muerte de doña Heidi Mesa, la mamá de Max Jerez, el día de ayer, que se ha vuelto como un icono de esta crueldad. Un acto de tremenda inhumanidad, no permitir a su hijo que pudiera ver a su madre por última vez. Delante de esta crueldad que padece el pueblo de Nicaragua,
Yo como creyente quisiera proponerles la solución o el camino o la actitud que Jesús nos propone en el Evangelio. Y lo hace a través de una conocida historia que todos hemos oído muchas veces, la parábola del samaritano bueno, que se acercó, vio a un herido, lo atendió, lo curó, se hizo cargo de él hasta que se restableció y pudo volver de nuevo a valerse por sí mismo. La parábola empieza diciendo que bajaba un ser humano de Jerusalén a Jericó. Es un camino peligroso, es un camino solitario en el que continuamente bandas de delincuentes asaltan a las personas que por ahí transitan. Y subrayo que la parábola dice, era un ser humano el que bajaba de Jerusalén a Jericó. No dice un hombre, en sentido masculino. El texto griego dice anthropos, que significa un ser humano. Porque la parábola quiere ser muy universal. Y ese ser humano que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por una banda de delincuentes, pudo haber sido una mujer, pudo haber sido un niño, pudo haber sido un anciano, pudo haber sido un extranjero, ni siquiera se dice que haya sido israelita, un ser humano. Y dice que cayó en manos de una banda de delincuentes. Algunas traducciones dice de unos salteadores, otra dice de unos bandidos, unos ladrones que lo despojan de sus bienes y lo despojan prácticamente también de su dignidad y de su vida. El texto dice, lo dejaron medio muerto, entre la muerte y la vida. Es decir, que la parábola nos coloca delante de la crueldad mayor, que es la de arrebatar la dignidad y la vida. Y hay un ser humano que se debate entre la vida y la muerte. Este es el personaje central de la parábola que Jesús cuenta. Y delante de él se definen las personas. Delante de él las actitudes son distintas. Dice el texto que pasaron primero unos hombres de la religión, un levita y un sacerdote, que dieron media vuelta. O no lo vieron o se hicieron los que no habían visto nada. Pero después pasó un extranjero samaritano. Este lo vio, se acercó y dice el texto, tuvo misericordia, tuvo compasión. El verbo es muy importante porque es un verbo que en los evangelios usualmente se usa solo para Dios o para Jesús. El verbo indica una conmoción interior de quien siente el dolor del otro como propio. Y entonces delante del herido que está tirado por aquel camino, prácticamente hay dos tipos de personas, que son los dos tipos de personas que existen en el mundo. Quienes se hacen cargo del dolor de los demás y quienes pasan con indiferencia y vuelven la mirada a otro lado. Esta es la historia que Jesús nos cuenta. Y la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿con quién me identifico yo? ¿De parte de quién nos ponemos? ¿Qué lugar quisiéramos ocupar? Porque los heridos siguen existiendo. Los seres humanos que se debaten entre la vida y la muerte siguen apareciendo en el camino de la historia, que es ese que baja de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, Jesús propone como solución para superar un régimen de crueldad la compasión y la misericordia. El sentir el dolor del otro como propio, hacerse cargo de él y ayudar a que ese dolor sea superado de raíz. Esta es la propuesta evangélica. Por eso es que una iglesia misericordiosa sabe cuál es su lugar, al lado del herido. Sabe cuál es su actitud, no la indiferencia y el silencio, sino la solidaridad activa y eficaz en favor de quien sufre.
Porque el problema de esta parábola es que los hombres de la religión que pasaron y dieron media vuelta indiferente, sin darse cuenta se volvían cómplices de la banda de asaltantes que hirieron a este hombre y lo despojaron de todo, dejándolo medio muerto. Delante de él se definen las personas. Entonces Jesús propone el principio de la compasión y de la misericordia. Y yo ahora quisiera brevemente, sin hacer un comentario exhaustivo de esta parábola, Papa Francisco la ha usado como texto inspirador de su carta encíclica Fratelli Tutti. Es una parábola riquísima que puede ser interpretada desde diversos ángulos. Yo quisiera proponerles a su reflexión algunos aspectos que me parecen importantes. Esta parábola nos enseña que hay que superar la indiferencia con la resistencia misericordiosa. Hay que oponernos a la crueldad con la misericordia. Y cuando digo oponernos a la crueldad, es que no podemos, no solo no ser indiferentes, es que no la podemos tolerar y no nos podemos acostumbrar. No podemos dar media vuelta o hacernos lo que no hemos visto nada. La conmoción interior de sentir el dolor del otro. Este es el primer paso y yo quisiera subrayarlo porque Jesús en la parábola lo dice muy claramente. Este hombre sintió misericordia. Es decir, que la superación de la crueldad empieza dentro del corazón humano, porque esta compasión y esta misericordia no nace de una opción ideológica. No nace tampoco de una especie de simpatía por el herido o por el hecho de que pertenece a mi grupo. Es algo mucho más profundo. Es un sentimiento que evoca el sentimiento típico de Dios, sentir el dolor del otro como propio y sufrirlo. Esto es lo que nos enseña esta parábola y esto empieza dentro. Por eso es tan importante prestar atención al corazón, porque es desde ahí que va a brotar luego la acción eficaz, la solidaridad, la reparación de las víctimas, el evitar que esto vuelva a suceder, el corazón. Y ahí hay que empezarnos a trabajar desde dentro, porque la misericordia eficaz surge ahí. En segundo lugar, Jesús dice que el samaritano se hizo prójimo del herido, es decir, creó proximidad con la víctima que estaba tirada en el camino. Se vuelve parte activa en la rehabilitación del herido. Hoy diríamos nosotros parte activa en la reparación de la víctima. En la parábola, el herido es una persona. Pero el Papa Francisco nos recuerda en la Fratelli Tutti que hoy el herido de la parábola está encarnado en sociedades enteras, en culturas y en pueblos enteros. Hoy el herido es todo un pueblo. Hoy el herido es grupos de personas que son víctimas de la injusticia. Y entonces hacernos prójimos es, por supuesto, como en la parábola, atender al herido y curarlo. Pero hoy el compromiso misericordioso va más allá de curar al herido. Además de curar al herido, si hoy Jesús contara la parábola, nos pediría identificar a la banda de asaltantes que lo dejó tirado y malherido para denunciarlos. Hacer todo lo posible a nivel estructural para que este herido no vuelva a caer en manos de estos delincuentes y comprometernos en un camino de cambio social y político para que no haya más heridos como él en el futuro. Esto es la resistencia misericordiosa. En tercer lugar, creo que esta parábola nos invita, a partir de la resistencia misericordiosa, a crear nuevos vínculos sociales. Nuestras sociedades, como hemos escuchado esta mañana, son sociedades maltratadas y con una variedad infinita de problemas dramáticos. Hoy, hacer la obra del samaritano, poniéndonos de parte de los heridos de la sociedad, es
comprometernos a crear nuevos vínculos en las relaciones sociales. Hay que sanar de raíz el mal que luego, saliendo del corazón, se encarna en las estructuras. Nuevos vínculos sociales basados en la solidaridad y en el servicio, en la comunión y la tolerancia, en el respeto a la pluralidad, en el respeto a la libertad y a los derechos humanos, en el respeto y en el cuidado de la creación. Hoy ponernos en el lugar del herido y resistir misericordiosamente es crear nuevos vínculos sociales, nuevas formas de relación. Y digo esto porque existe el peligro de que reproduzcamos las mismas actitudes, las mismas estrategias del poder opresor que ha causado los dramas que hoy vivimos. Porque si nosotros adoptamos la misma postura, las mismas estrategias y las mismas actitudes de la banda de asaltantes, seguirá habiendo heridos en la historia y nosotros actuaremos como actuaron ellos. Y de lo que se trata es de erradicar que no haya más heridos y que no haya más delincuentes que causen sufrimiento a la persona humana. Por lo tanto, vínculos sociales nuevos que suponen transformación del corazón, pero también lucha por cambio de estructuras en la sociedad. Y por último, yo creo que hoy esta parábola nos invita a alzar la voz. Es verdad que en la parábola que contó Jesús, el buen samaritano prácticamente no habla, no se le escucha la voz. Pero si hoy Jesús contara esta parábola, le pediría al samaritano que alce su voz y denuncie lo que ocurrió en aquel camino solitario, para que los demás se den cuenta, para que la resistencia misericordiosa se constituya como una red en defensa de las víctimas, como un esfuerzo común por evitar que estos dolores vuelvan a ocurrir, por sanear de raíz la estructura social. Por lo tanto, alzar la voz me parece que es importante para completar el principio de la resistencia misericordiosa que Jesús nos propone en la parábola. Y alzar la voz en dos direcciones. Alzar la voz denunciando para que lo que ocurrió en aquel camino solitario sea conocido. Y hoy, pensando sobre todo en el sistema de crueldad que se ha impuesto y domina en mi país, hay que alzar la voz a nivel mundial. Hay que alzar la voz para que la comunidad internacional y los organismos humanitarios intervengan en Nicaragua. Hay que ir más allá de la hipocresía diplomática. Lo que ocurre en Nicaragua no puede ser ajeno a las demás naciones del mundo. Los países de Centroamérica son los primeros que tienen que volver la mirada hacia Nicaragua y el resto de la comunidad internacional. Hay que intervenir para parar esta crueldad, y para hacer que se libere inmediatamente a las personas que han sido puestas en la cárcel en modo injusto y con artimañas de aparente legalidad. Hay que alzar la voz a nivel mundial y hay que intervenir para que esto se pueda superar en el mayor tiempo posible, porque el pueblo de Nicaragua ha hecho ya mucho. Ciertamente que la solución tendrá que venir de dentro, pero el pueblo de Nicaragua está sumamente maltratado y necesita ayuda. Hoy el buen samaritano alzaría también la voz. Y para terminar, hay que alzar la voz también en oración. Hay que alzar la voz también hacia Dios. Y esto no es huir de la realidad. Esto es sumergirse en la realidad con los ojos de Dios. Orar es echarse a las espaldas la realidad con la fuerza de Dios. Es ver las cosas con los ojos misericordiosos del Señor. Y es, en cierta manera, suplicarle a Él no solo fortaleza, sino también sabiduría para resistir misericordiosamente, para no ser repetidores de sistemas injustos y para tener
la fuerza y la capacidad para poder actuar con la intensidad, la forma tan concreta con la que actuó el samaritano de la parábola, solamente gritando y suplicando a aquel que es la fuente de la misericordia, podremos también nosotros actuar con una misericordia eficaz, que supere los sistemas de crueldad, que sane las heridas de las víctimas que han caído en manos de bandas de delincuentes como en nuestros países, y que se supere este sistema estructural para que ya no haya más heridos en el camino, ni más bandas criminales que causen dolor, humillación y muerte en nuestros países. Muchísimas gracias. Monseñor Silvio, muchas gracias. Como siempre, unas magníficas palabras para todos los nicaragüenses que, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tiempos de opresión, tiempos de injusticias que están pasando en nuestro país, nos cae como un bálsamo de sanación a todas las heridas que cargamos encima. Así que yo le mando un gran abrazo. Sé que todos en Nicaragua y los que nos escuchan fuera de ella, así como nuestros hermanos centroamericanos y nuestros hermanos en los diferentes países que nos están viendo, también se las van a agradecer. Quisiera quedarme con algunas frases muy puntuales y recalcarlas. Una de ellas es no acostumbrarnos a la indiferencia ni tolerarla. Me parece muy importante. Quisiera también recalcar su llamado a no reproducir las posturas de los opresores. Eso es algo que está maltratando definitivamente a Nicaragua y a nuestros países en la región. Así que muchas gracias, y gracias también por su llamado a construir nuevas relaciones. Es algo que estamos necesitando en Nicaragua, que estamos necesitando en la región centroamericana y que necesitamos en general en el mundo entero. Así que muchas gracias, Monseñor. Un gran abrazo. Gracias, César. Saludos a todos. Y a continuación vamos a tener nuevamente al Padre Ismael, cariñosamente el Padre Melo, que nos va a hablar acerca de los compromisos de esta jornada en su segundo día dedicado a los presos políticos. Padre Melo, ¿qué haga? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por continuar en este momento centroamericano con la mirada puesta, como decimos, con el clamor tras los barrotes. Y desde este clamor tras los barrotes y escuchando las diversas participaciones, lo que yo puedo decir con ustedes, amigas y amigos, es que recuperemos y mantengamos lo que hemos dicho en estas dos jornadas: la visión centroamericana, la mirada centroamericana, zampados, metidos a fondo en cada uno de nuestros países, en este caso, por ejemplo, en la dramática y brutal situación de Nicaragua, pero sin perder la mirada centroamericana. Ese es como el primer compromiso que yo quiero reiterar con ustedes en este día. Una mirada que en efecto sea de rebeldía y sea una mirada que nos lleve a el compromiso específico con las víctimas. Y en esto también un segundo compromiso que yo veo es que estamos necesitados de involucrarnos como países, como hombres y mujeres defensores de la vida, en la formación ética y política. Ética y política. Si algo queda muy claro en Centroamérica y acentuado particularmente en Nicaragua, es que no hemos tenido, al menos en las últimas 3 décadas, la capacidad para renovar políticamente a las dirigencias, de manera que las dirigencias de hace 30 años, de hace 40 años incluso, son las mismas que tenemos hoy en Centroamérica, o a lo sumo tenemos los bebesaurios, es decir,
las hijas o los hijos de los antiguos dirigentes que reproducen las mismas mañas, las mismas prácticas corruptas y los mismos autoritarismos. Por lo tanto, necesitamos la formación política y ética para que podamos impulsar una nueva generación comprometida con la ética y con la política. Esta nueva generación comprometida con la ética y la política es lo que ahora nos debe llevar a impulsar procesos de formación en Centroamérica. De igual manera, también tenemos que seguir creyendo que es posible la democracia participativa, la democracia, bueno, electoral, pero donde se respetan las elecciones, y una democracia que no sea solamente política, sino también sea económica y sea una democracia auténticamente participativa. Tenemos que decir un sí a las relaciones de horizontalidad, un sí a una formación basada en la horizontalidad y en la ética, un sí a la plena participación de los diversos sectores de la ciudadanía y un no al verticalismo, no a las decisiones impuestas y evidentemente no al militarismo. ¿Cómo soñar por una Centroamérica en donde desaparezcan los ejércitos y donde se fortalezca la dimensión horizontal en todas las relaciones, incluso en las dinámicas de la conducción de los gobiernos? Y finalmente, yo retomo lo que decía Monseñor Silvio, que necesitamos promover propuestas transformadoras desde la misericordia. Yo lo digo de otra manera, pero que necesitamos politizar la misericordia. Es decir, llevar la misericordia a la dimensión social. Es decir, institucionalizar la misericordia, porque hasta ahora lo que tenemos es la institucionalización del poder, la institucionalización de la opresión, la institucionalización de la violación a los derechos humanos, la institucionalización de la muerte. Necesitamos institucionalizar la misericordia para que en todas las dimensiones de la vida, tanto personal, familiar, social y política institucional, podamos vivir desde la misericordia. He ahí los compromisos que dejo ahora con ustedes después de este espacio que hemos tenido en la segunda jornada, que tiene como base el clamor desde los barrotes. Muchas gracias. Sí, bueno, en nombre de todas las organizaciones, personas, en esta diversidad ecuménica que hemos organizado esta jornada espiritual, queremos agradecer al Padre Chema, al Padre Melo, al Monseñor Silvio Báez, a cada uno de los artistas y las artistas que con sus canciones, sus poemas, han podido animar la resistencia. Queremos agradecer a las víctimas y sobrevivientes toda su valentía para traer sus testimonios y animar la solidaridad mundial. Queremos también invitarles el próximo 25 de septiembre
que vamos a cerrar el tercer sábado de la jornada dedicada al exilio político y dedicada también a la migración forzosa en Nicaragua y en Centroamérica. Para concluir con esta jornada, vamos a cerrar con una canción hermosísima de nuestra cantautora Katia Cardenal, agradeciendo también a 100% Noticias, Agenda Propia, a Nicaragua Insurrecta, a Nicaragüenses en el Mundo, que se han sumado a esta transmisión de Radio Progreso desde Honduras. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Con ustedes, Katia Cardenal. Si tu nombre poderoso me da calma, si tu nombre poderoso sana el alma, si tu nombre poderoso hace milagros. Si tu nombre poderoso me da calma, si tu nombre poderoso sana el alma, si tu nombre poderoso hace milagros, si tu nombre poderoso ha de salvarnos, voy a traerlo en el borde de la boca, voy a llevarlo encendido en mi garganta, voy a guardarlo en el filo de mis labios, en mi espíritu encarnado, lo llevaré. Si tu nombre en mi clamor me da sosiego, si tu nombre en mi clamor se lleva el miedo, si tu nombre poderoso me da paz, si tu nombre poderoso me da luz, voy a traerlo en el borde de la boca, voy a llevarlo encendido en mi garganta, voy a guardarlo en el filo de mis labios, en mi espíritu encarnado, lo llevaré. Voy a soltarlo a la rosa de los vientos, voy a llevarlo a la rosa de Sarón, voy a cantarlo para que oigan mis hermanos que tu nombre es poderoso, Señor.